días amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast, hablamos y aprendemos. Tengo como invitada a una abogada especialista en el derecho laboral, Carolina Fernández. ¿Cómo estás, Carolina? Hola Juan, buenos días. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a tu plataforma para poder estar el día de hoy conversando esos temas tan interesantes como son los temas laborales. Gracias. Sí, sí, Carolina. Hay un tema que me he percatado, Carolina, dentro del escenario de mis actividades en el tema de empresa, asesorías de empresa y demás cosas, y participar mucho con empresarios, es que todavía se necesita más la presencia de asesoría laboral. Hay casos increíbles de empresas y ver, pues, no, juicios o problemas que no han sido bien tratados en el tema laboral. Y yo pienso que eso debió de verse desde el inicio, de la creación de la empresa, ¿no? Cuando fue pequeñito y demás cosas. Y a veces en los emprendedores tampoco consideran mucho. ¿Tú qué consideraciones o recomendaciones darías, pues, a pymes, emprendedores que están empezando su proyecto de negocio o negocio y no a verse en el futuro, pues, en líos laborales? Bueno, sí, sí, Juan, de todas maneras, el tema legal laboral es un asunto que todo emprendedor debe ya tenerlo en cuenta desde el momento que inicia su empresa. Sabemos que constituir una empresa y contratar trabajadores en sí puede generar gastos adicionales, pero son temas más que nada que van de la mano con la prevención. Nosotros, así como tenemos, bueno, conocimiento de que son las empresas las que realmente cuidan bastante el tema de sus tributos, el tema de no tener ningún problema con su SUNAT, de igual manera nosotros también tenemos que tener en cuenta que existen entidades que cuidan el tema de respeto a los derechos laborales de los trabajadores, que puedan estar cumpliendo las empresas con las normas laborales. Desde el Ujú. momento que yo ya decido contratar a una persona o acordar que me brinde un servicio, esa persona ya está teniendo la denominación de trabajador. Si yo le indico que debe realizar órdenes de trabajo, que debe asistir todos los días, yo ya asumí la figura de una empresa y por lo tanto yo ya tengo que cumplir con las normas legales. Es por eso que todo empresario que recién está comenzando también tiene que conocer que como así existe SUNAT, también Ujú. existe SUNAFIL. SUNAFIL, Ministerio de Trabajo y también el Poder Judicial, mediante el cual controlan que las empresas cumplan con las normas laborales y que por lo tanto cumplan con las formalidades correspondientes. La primera de ellas, y yo diría que podría comenzar tal vez Ujú. Juan a mencionar, es que primero eso es un asesoramiento. Yo creo que uno de los grandes problemas en materia legal laboral es que no se conoce cuáles son las obligaciones legales laborales considerando el tipo de Ujú. empresa. Porque Claro, es cierto. Ujú. Sí, 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 sí. y sobre eso, Carolina, a veces he percibido que la forma de ver el típico emprendedor o empresario pequeñito que está, pues, ¿no? Ya en el escenario, ve al abogado solamente, no, pero si no tengo problemas con mi trabajador, ¿para qué lo voy a llamar? Pero de repente es lo que tú dices, ¿no? Ha escogido un mal camino del tema del vínculo laboral y ha visto de repente otras alternativas. Y yo veo que tú no crees que el empresario, en vez de ver al abogado laboralista como el que le va a solucionar los problemas laborales, verlo también como un asesor para que le indique lo que acaba de decir, el mejor camino de acuerdo pues a estas normativas laborales para ver qué es lo que más le conviene, porque en el fondo, ¿tú no crees que eso va a mejorar sus costes? Claro, de todas maneras, el hecho de asesorarse primero es una de las recomendaciones que yo le daría a todo empresario, porque nosotros en materia laboral, si nos asesoramos con anticipación, si buscamos realmente un especialista que conozca de temas legales laborales y que pueda darnos una orientación, yo diría que vamos a poder prevenir muchos costos laborales, ¿no? Contrario a lo que se piensa de que acudo al abogado para que me solucione un problema. Ok, está bien, pero también habría que acudir para poder prever problemas, evitar tipos de costos laborales. Un ejemplo claro, Juan, es el tema de empresas que no conocen que registrándose en la REMIPE del Ministerio de Trabajo puedes tener mucho menos pago de beneficios sociales que no habiéndote registrado. Inclusive las multas son por el mínimo, no desde 930 en adelante por una multa de una infracción muy grave, lo cual es muy distinto si hablamos acerca de una empresa normal no registrada, cuya multa va desde los 9.000 soles. Entonces, los beneficios para un emprendedor
que recién está comenzando son ujú, más de apoyo si se registra en una REMIPE, ¿no? Yo creo que ese sería ujú, el primer consejo que yo le daría a todo empresario. Uno, el asesorarse, bueno, y va de la mano con el primero que viene a ser evaluar si la empresa realmente puede calificar como una MIPE y solicitar la ujú, inscripción en el registro de la REMIPE del Ministerio de Trabajo. Por ujú, ahí va a poder realmente reducir costos laborales, es decir, menos ujú. cargas laborales como beneficios sociales y sobre todo considerar de que todo esto va de la mano de lo que dice la ley, ¿no? Porque hay en materia laboral, nuestro gobierno hace algunos años decidió crear varios regímenes especiales laborales para poder ayudar a las empresas de cada rubro. Y uno de ellos, el Ujú, más común, es el régimen de la REMIPE, para el microempresario que ujú, recién comienza. Por ejemplo, para claro, ser un microempresario tienes que haber tenido ventas anuales que no superen las 150 UIT para una pequeña empresa desde las 150 hasta los 1.700 anuales, ¿no? Así que si se ujú, cumple con esos puntos, ya diríamos que califican como tal y no habría ningún tipo de ilegalidad el dar menos beneficios sociales. claro. Interesante. Y además otra cosa, en el tema de las leyes, yo entiendo que las leyes van actualizándose de tiempo en tiempo. Me imagino que por la pandemia ha habido alguna variación, una actualización, por ejemplo. Exacto. En tema de la pandemia, nosotros hemos tenido varios cambios en materia laboral, Ujú, desde lo que viene a ser prohibir las actividades económicas porque no se podía realizar trabajo presencial, hasta la ujú, activación de todas las fases económicas. Hemos tenido que toda la claro. pandemia, el tema laboral ha sido de gran punto, porque el tema laboral nos ha permitido continuar con la relación de trabajo, o es decir, con el trabajo en la empresa Ujú, siguiendo las medidas legales sanitarias, el uso de mascarilla, la toma de ujú, temperatura, trabajadores que tenían COVID-19, las suspensiones perfectas, inclusive ahora hay ceses colectivos de empresas que ya no pudieron seguir contratando trabajadores, ¿no? Es en tema de la pandemia que se dieron varias normas laborales, te diría que en el mes, cada 4 veces al mes se publicaban nuevas normas, indicando, flexibilizando varios requisitos legales que antes no había por el tema de que la claro. pandemia trajo bastante desolación a empresas que no podían continuar operando, porque solamente se permitían empresas que realizan actividades esenciales. Por eso mismo Ujú, es que el gobierno decidió darle restricción de varias actividades económicas, pero conforme pasaron los meses fue liberando varias actividades. Y es por eso que ujú. las empresas tenían que ir conociendo las normas laborales para saber qué medidas debería tomar en favor de sus trabajadores. El tema de seguridad en el trabajo fue uno de los temas más relevantes en la pandemia porque realmente fue visto como la herramienta más útil y de prevención en materia de Claro. prevención de la COVID-19, exacto, desde Ujú. exámenes médicos, desde cómo atender descansos médicos de COVID y sobre todo estaba el tema de que hemos tenido un escenario donde gran parte de trabajadores acudían a trabajar estando contagiados sin que pudieran Sí, diagnosticarlo, ¿no? es que hablando un poquito sobre eso, solamente un paréntesis, Carolina, lo que pasa es que causó confusión, y yo fui uno de ellos confundidos también porque hablé con varias personas. Lo que pasa es que en los medios de comunicación decían que el tema de la vacunación era opcional y que obviamente pues se veía el tema del derecho al trabajo y la libertad del trabajo y cosas así. Pero por otro lado, el gobierno decía, no, tienes que vacunarte. Total, la gente decía, nos vacunamos, no nos vacunamos. Y algunos no querían vacunarse. ¿Cómo ves ese tema, Carolina? Por ejemplo, ahí estaba mucha gente pues desorientada. En el fondo, ¿de qué se trataba todo esto en el tema legal tú como abogado? Claro, en el tema legal nosotros tenemos que en materia de vacunación, bueno, el tema de la seguridad y salud en el trabajo siempre ha sido las medidas más importantes de toda empresa, solamente que en la pandemia se tomó, se tomó en consideración el doble de lo que debería haberse tomado antes, porque teníamos una pandemia que afectaba la vida y salud directamente de todos los Ujú, trabajadores, ¿no? Antes la ley sobre la salud en el trabajo lamentablemente habría que decirlo que es una verdad cruda, pero era implementada cuando habían fiscalizaciones o cuando tal vez ocurrió un accidente, situaciones que realmente hacían grave la vida de algún trabajador. En cambio, con la pandemia ya todos deberían haber cumplido con, uno, las nuevas medidas sanitarias para luchar contra la COVID y aparte las medidas sanitarias que siempre existieron desde la ley 29783. Es por eso que varios recién implementaban sus sistemas de seguridad en el trabajo y ujú. bueno, también los sistemas Es contra la COVID. verdad, sí, es verdad. Yo creo que por la pandemia la gente, como decir, se puso las pilas
en la Exacto. actualización de los derechos laborales, porque estaba el tema de la salud ocupacional y demás cosas que yo estoy seguro que no todos lo hacían. ¿Tú qué piensas, Carolina? Sí, coincido contigo. En realidad nadie lo hacía, gran Ah, parte ¿ya de ves? empresas. Sí, gran parte Claro. de empresas. Yo recuerdo que la norma te decía, porque ahora se han flexibilizado algunos puntos, pero la nueva norma de prevención del COVID-19 lo que mencionaba era, la empresa que ya tiene sistema de salud en el trabajo de implementar uso de mascarillas, lavados, de Mm, acuerdo al análisis con su médico ocupacional. Se suponía que las empresas ya tenían implementado el sistema de gestión y ya tenían su médico ocupacional, pero en realidad no mm, tenían nada. Es por eso no que había. comenzaron a implementar todo desde cero y bueno, claro, salió una necesidad. ¿Por qué? Mm, Porque si es que no tenías implementado, no podías operar. En el año 2021, 2020, las entidades como el MINSA, y la Sensopas, también Ministerio de Trabajo, SUNAFIL y también las mismas municipalidades exigían que mm, cumplas con todas las condiciones para operar en condiciones ujú. sanitarias. De lo contrario, te clausuraban el local. De ahí venía, ¿no?, el empresario que quería volver a Claro, operar y tenía que claro, implementar todo desde cero, pues, ¿no? Pero qué claro. distinto ha sido. Claro, yo veo, Carolina, que la pandemia ha dado lecciones, me parece, al empresariado, porque tú mismo has dicho, no, debieron haber hecho cosas del inicio y no lo hicieron. Han tenido que esperar una pandemia para hacer las cosas. Yo me pregunto, de acá a un tiempo ya no será pandemia, ¿qué otra cosa más ocurrirá que de repente va a poner en apuro al empresariado? ¿Tú no crees que es momento que el empresariado haga las cosas bien del inicio? Sí, de todas maneras, también coincido contigo, Juan, porque el tema del no haber implementado trajo varias consecuencias, porque varios empresarios me comentaban, trae demasiados costos implementar todos estos sistemas, y yo les decía, esos sistemas ya existían desde Es que 2013. no lo habían considerado en el proyecto de Exacto, negocio. Entonces, por exacto. eso cualquiera dice, oye, me está ocasionando un gasto. No es real. Lo que pasa que como no lo consideraron al inicio y lo hace después, lo va a ver como un costo. Pero si lo hubieran hecho al inicio, eso era una inversión. Exactamente, pero no lo hacían, y es No por lo eso hacían. que Pues. ¿Por qué no lo hacían? Porque no pedían una asesoría, solamente hacían lo que de repente algún contador, pues porque parece mentira, yo también he observado que a veces los contadores, por más que sepan de leyes, no son abogados. Así que yo pienso que el empresario tiene que tener cuidado y como yo digo, no, zapatero a su zapato, como dice el dicho popular, ¿no? Lo del abogado al abogado y lo del contador al contador. ¿No? Y hay contadores pues que no son pues abogados, pues podrán interpretar cosas, pero deberían limitarse a temas contables, pues no a otros temas, porque a veces yo veo que hay una línea que no deberían cruzar los contadores en temas laborales y hay más competencia en el tema de un abogado que un contador. ¿Qué piensas tú, Carolina? sí, de todas maneras, Juan, ese es uno de los temas que siempre me pasan, me suceden, Mm, porque en realidad la labor de contador es una labor muy, muy profesional de todas maneras, va de la mano con todo lo que es el tema plan financieros, contables, temas que en realidad yo desconozco totalmente, pero ujú, ver el tema laboral legal es un tema bien delicado, porque nosotros ujú, desde que vemos temas de inspecciones, procesos, ya tenemos que armar una semilla, yo le digo así, que va a crecer y germinar, en base a la cual vas a tener toda tu teoría de lo que le vas a explicar a un inspector o a un juez. Es ujú, decir, desde el inicio tiene que ir muy bien delimitado cuál va a ser tu teoría y el caso o tu sustento, para que con todo eso puedas ir a nivel de SUNAFIL, y si el caso no se soluciona a nivel de SUNAFIL, puedas ir a un proceso judicial diciendo lo mismo. Si ujú. nosotros tenemos una mala asesoría desde el inicio, ya tenemos que el proceso lamentablemente va a ser perdido. Es por eso que Ujú. acá sí es importantísimo que un especialista en Claro. normas legales laborales pueda dar la orientación correcta y desde Claro, el inicio se pueda y yo he sostener ello. visto, Carolina, sobre este tema, que a veces los empresarios han confiado tanto en su contador que el contador se habrá sentido, pues, no, capaz, pues, no, de ver el tema laboral y después no han sabido manejar algo que se le escapó de las manos y el empresario que hace, termina llamando al abogado laboralista, porque obviamente, pues, el contador no es la persona indicada para eso. Exacto, exacto. Y eso va más que nada por el hecho de que ya la misma SUNAFIL comienza a mencionar, el primer documento en materia de denuncias es un Mm, documento
en el cual te pide documentos, tal cual. Después ya te da requerimientos, y cuando ya te dan requerimientos ya solamente se basa en normas, ya te basa en documentos propios de temas legales laborales. Y ahí es cuando las empresas ya saben que ya no se puede seguir diciendo lo mismo porque ya tenemos aplicación de normas y ahí el especialista es el abogado. Pues no, por Ujú, eso siempre es claro, conveniente que se tenga porque ahí asesoramiento. tienes que ver otro tipo de leyes, pues, ¿no? Exacto. Como ya tiene que haber otro tipo de leyes, ahí ya tiene que haber una especialidad, una minuciosidad, sobre todo Mm, sabiendo que gran parte de denuncias en materia de SUNAFIL pasan al otro lado, que es el tema judicial laboral, que van a ser ya claro. por varios años estar ahí Y sí o eso sí ya es tenemos más que fuerte, pues, ¿no? Eso ya es más costoso también para la empresa. Sí, ya si en Sunafil no se solucionó el proceso judicial, tienes que contratar sí o sí tu abogado porque no tienes otro profesional que te pueda firmar los escritos, que pueda ir a audiencias. Mm, Y es un gasto de todas maneras. Y algo que no se conoce mucho, Juan, es que, por ujú, ejemplo, si un trabajador logra denunciar ante Sunafil y gana un juicio, el típico mm, caso de naturalización de contratos no tiene causa objetiva. Si esa persona gana un juicio, sus compañeros se dan cuenta que tienen el mismo contrato y eso no ha mm, pasado. Todos van a querer demandar, porque claro. saben que todos van a ganar lo mismo. Y ahí se forman las Mm, famosas carteras judiciales. 1000 trabajadores, mm, 500, 80 claro, y se trabajadores juntan. demandando al empleador. Sí, he escuchado de eso, te comento ahora que lo menciona. Y hay algo que has hablado del contrato. Yo he escuchado a algunos empresarios que el contador, nuevamente voy contador y me van a disculpar los contadores, pero es la verdad, yo comento solamente la realidad, que los contadores ven los contratos. Yo digo, pero hasta donde yo sé, el especialista en los contratos para ver lo que conviene según las características laborales, los compromisos y demás cosas, pues es un abogado laboralista, no es un contador. ¿Tú qué opinas, Carolina? Sí, de todas maneras. El tema de contratos, inclusive nosotros como abogados tenemos que tener mucha evaluación para poder hacer un contrato. Cada ¿Mm? contrato No es igual, ¿sí o tiene no? que, exacta, no es igual, son 8 tipos No es de igual. contratos y tenemos que adecuar la causa objetiva del contrato a la empresa. Es decir, tenemos Ujú. que evaluar cuáles son las necesidades de la empresa, su año de creación, sus clientes, sus ventas, para poder incluirlo en la causa objetiva de contratación, que es una cláusula o una regulación que tiene que ir sí o sí señalada en el contrato. Si no está, si no se hace con esa minuciosidad y ese análisis propiamente con la empresa, ese Mm, contrato ya es estable y poco se conoce de esto. En realidad, si no se mm. tiene esa cosa objetiva, toda tu planilla, si tienes 50 trabajadores, todos son estables. Y si todos se dan por una supuesta no renovación, todos tendrían derecho a indemnización por despido arbitrario. Es por eso que Mm. cuando algún trabajador se entera de eso, les avisa a los demás y ahí se forman las famosas carteras judiciales, donde Y llegan 100 todo demandas. porque el empresario no se asesoró y confió Exactamente. de repente en la plantilla, porque he visto eso, tienen en la computadora una plantilla, es increíble, tienen una plantilla de contratos y lo imprimen como si fuera un volante y lo hacen firmar a todos los trabajadores sobre los mismos términos. ¿Eso es correcto, Carolina? No, 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 claro, muy buena pregunta, Juan. El tema de tener una planilla de un contrato es bien delicado. Para hacer un contrato se tiene que tener una minuciosidad respecto a cuál es la causa objetiva y en base a eso poder aplicarlo, sobre todo considerando los puestos, porque una causa Ujú, objetiva de un obrero no puede ser la misma de un claro, administrativo, son distintos. Tenemos claro. un trabajador que trabaja en planta y tenemos otro que trabaja en oficina. Mm, Igualmente, hay cláusulas que son de confidencialidad, de ah, exclusividad, penalidades tal vez. Por eso es que se tiene que analizar al detalle qué tipo de función realiza, qué es lo ujú, que quiere el empleador prever en su empresa, ¿no? Hay casos de ujú. empresarios que me dicen que tienen problemas de que los trabajadores se van antes del mes, que quieren poner Ah, cláusulas. uy, sí, eso me lo han hablado, pero tú no crees que allí es lo que yo pienso, que la presencia del abogado laboralista ya no es para resolver, pues, o mandar a hacer contratos, sino hablar con el empresario y compartir esas estrategias de empresa para ver la mejor manera de que el empresario se proteja de una permanencia laboral y que no pues haya pues ese flujo de una rotación pues, ¿no? De medida que a veces hay. Y yo pienso que desde el punto de vista laboral y en combinación con la parte administrativa como estrategia, se podrá construir algo interesante. Es lo que yo pienso. ¿Tú qué opinas, Carolina? Sí, de hecho, el tema de todo lo que viene a ser
contratos, de todo lo que viene a ser el tema de construir, realmente se busca que el empleador con el asesor, ¿no? El abogado puedan realmente reunir todos estos conocimientos y puedan mejorar a la empresa, sobre todo viendo el tema y ahí viene un tema medular. ¿Cuáles son los Ujú. costos que el empleador quiere evitar? ¿Por qué tiene tantas pérdidas económicas? Si nosotros como empresarios podríamos conocer que se pueden reducir costos, yo creo que gran parte de empresarios lo que buscaría sería contratar a su abogado y poder implementarlos de todas maneras. Pero, Claro, como exacto, estrategia, por eso decía. exacto. Por ejemplo, hay un tema que es el descuento de salario, descuento por tardanza, llegan tarde, faltan. Si se tuviera un reglamento interno de trabajo aprobado por el ministerio con cláusulas reguladas, diríamos que eso se podía prever, inclusive se podría sancionar de inmediato. El tema de llegar tarde de forma reiterada, las faltas consecutivas son causas de despido, abandono de trabajo, Ujú, lo que ujú. claramente tenemos que estar prohibido, pues, ¿no? Y en materia de renuncias, tenemos leyes ya que nos dicen que el trabajador si se va tiene que avisar con 30 días de anticipación. Un procedimiento donde la empresa inclusive se puede negar si el trabajador se va de un día para otro, siempre y cuando le responde en 3 días. O sea, son plazos ¿No? chiquititos. Y ha pasado casos así, ¿por qué? Porque se excusan que han tenido una mejor oferta en otra empresa, imagínate, qué falta de seriedad, ¿no? Exacto, exacto. Y hay casos de trabajadores que tienen puestos tan sensibles en la empresa, como puede ser el gerente general, el gerente de Mm, operaciones, que tener una semana una empresa sin gerente general nos va a llevar entonces a la quiebra, claro, a tener claro. pérdidas con clientes, ¿no? Por eso que ahí, en esos casos, se evalúa la situación y se hacen cláusulas de permanencia, cláusulas de responsabilidad sujetas a descuentos, ¿no? En todo caso, pero siempre yendo de la mano con el tema legal laboral, ¿no? Porque también habría que tener en cuenta y analizar punto por punto. Y hay algo que ya viendo el tema de, ya que no se habló de contratos, que el contrato tiene, yo veo dos puntos, porque un contrato son dos partes que acuerdan, ¿no? El contrato. Pero hasta donde yo sé, yo entiendo por contrato que yo debería acordar como un futuro, pues, trabajador con la empresa y ver, para mí, dentro de mi punto de vista, no sé si es correcto, ver esas consideraciones, ¿no? De que en la entrevista de trabajo yo le digo, pues, usted es empresa, ¿qué me ofrecen? Ya, mira, Juan, te podemos ofrecer, ya, entonces yo ya acepto, yo me comprometo a hacer esto. Yo pienso que ahí no son aspectos de información necesaria para el contrato, pero sin embargo, me ha pasado a mí como a mucha gente, cuando vamos a una empresa y nos invitan al trabajo, nos dicen, mira Juan, el proceso de selección es pasar por el psicólogo, entrevista con el jefe de área, vas a pasar después a otra entrevista con el equipo de trabajo y después este, con la parte de la oficina administrativa de tal persona, vas a ver y acercarte para firmar el contrato. En ningún momento me han dado la oportunidad de negociar el contrato. ¿Es así la dinámica correcta o están haciendo las cosas mal las empresas? Cuando me comentas lo de negociar el contrato, ¿a qué puntos del contrato? No, yo me refiero a las cosas básicas que un trabajador pide. Pues no, obviamente yo no sé de leyes, pero yo me imagino algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces en el contrato, yo veo que es verdad, pues la empresa se asesora y demás cosas, pero ¿tú no crees que deberían considerarse algunas consideraciones que de repente el trabajador, ¿por qué te digo esto? Porque ahora hay una nueva ola, si se puede decir, del talento. Y obviamente captar gente talentosa, pues del mercado laboral, incluirlos a las empresas, no es tan fácil, ¿ah? Porque me he dado cuenta que a veces las empresas están dispuestas a dar cosas diferentes a otras personas con tal de traer a esa persona, porque lo consideran, si fuera un equipo de fútbol, lo consideran un 10. Y tener un 10 en la empresa, pues te organiza un montón de cosas, pues, ¿no? Pero a esa persona le tengo que dar algo diferenciado. Por eso yo entendí que el tema Claro. del análisis de situación laboral de cada trabajo es diferente, claro, porque tener a una persona con un estándar, pues, de un perfil profesional estándar de mercado a otro que es un 10 pues está sobrevalorado y uff, yo puedo hacer un montón de cosas, pues no voy a ofrecer lo mismo, ¿cierto? Exacto, exacto, exacto. El tema de las condiciones contractuales es un tema bien, bien interesante, Juan, porque en realidad el tema de
cómo retener talento, ¿no? Exacto, a eso iba, y me lo has quitado la palabra. ¿Cómo retener? ¿Por qué? Porque imagínate, traer un 10 el 10 imagínate que yo soy el 10. Yo lo ya, ¿y ustedes qué me ofrecen? Ya, mira, la otra empresa tengo esto, puedo hacer esto. ¿Algo más me ofrecen? Anímame, pues. A eso me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque si me ofrecen cosas que obviamente ellos dicen, mira, te podemos ofrecer esto y vamos a hacer el esfuerzo por esto. Entonces, el abogado, ¿tú no crees que tiene que considerar esas cosas para el contrato y que se cumplan esos compromisos? Exacto. El tema de las retenciones que se puede estar dando Mm, va desde todo lo que viene a ser el dar bonos, y eso es un punto importante, ¿no? Dar bonos a un trabajador para que pueda quedarse en la empresa o mm, dar tal vez tema de una remuneración que pueda ser acorde con lo que diga el mercado. Eso es mm. un punto. También podría darse también el tema de condiciones laborales que sean mucho mejores o Flexibles, ¿no? exacto, de lo que dan en el Ujú, mercado. Y un punto importante, ujú. Juan, y que has tocado, y me parece interesante comentar, es el tema del trabajo remoto. Gran parte Sí, de he visto, Chile, me parece, no sé si una ley que se aprobó o se va a aprobar sobre el trabajo remoto en el país. el Ajá. teletrabajo fue modificado. Lo que pasa es que Mm, el tema de la discusión de teletrabajo es que desde el 2013 nosotros tenemos teletrabajo, solamente mm, que nadie le llamaba la atención usar claro. teletrabajo. Tenemos gran parte de empresas que más les atrae la presencialidad que trabajar Ujú, desde casa, pero ya con la ujú, pandemia se volvió una necesidad, ¿no? Es por claro. eso que ahora, el día de hoy, hay varios profesionales que están priorizando el tema de trabajar desde casa y algunos Sí, están evaluando, ¿no? Ofertas donde sí. evaluando si aceptan la propuesta de la oferta laboral de la empresa, porque algunos, la verdad, se han acostumbrado a estar en su casa y ya no quieren ir a las empresas. Sí, eso es bien cierto, eso es bien cierto. Claro. Tengo varios compañeros, inclusive de mi rubro, que me dicen, Mm, yo ya no regreso a una empresa presencial porque me he dado cuenta que el trabajo remoto me aligera todas las cosas, puedo estar con claro. mi familia, exacto, hacer otras actividades y Y ya en no los estar costos. también. Claro, y también imagínate, las horas puntas en Lima ya no vas a estar así tampoco. Exacto, también es un tema bien interesante, ¿no? Y hay varias empresas Claro. que no lo están considerando y otras que sí, que están poniéndolo como un modelo híbrido, porque algunas sí están Exacto, regresando híbrido. y Claro, ahí a se da, eso me refiero, no hay una flexibilidad. exacto, Eso ya lo flexibilidad. hace atractivo, pues, y diferente. Por eso te digo que hay una dinámica y un cambio que de una u otra manera se tiene que considerar porque el escenario de la pandemia nos ha movido a todos y obviamente está reconfigurando todo el escenario de muchas prácticas del trabajo. Exacto, varios están reconociendo Mm, esto a nuevas modalidades y sistema híbrido, a veces dar algunos beneficios como puede ser una bicicleta, he visto algunos que están implementando, zonas de parking mm, para bicicletas, el trabajar desde casa, algunos le están dando computadoras y ujú, realmente poder ¿cierto? brindar comodidad, ¿no? A los trabajadores, ya de Exacto. que al día de hoy, bueno, yo tuve la oportunidad de poder leer hace unos días una encuesta donde decían que gran parte de profesionales ya no quieren regresar a la No quieren, yo presencialidad. también he leído eso. Ya Ya, no quieren. ya mismo Y es artículo. a nivel mundial, porque en varios países me he dado cuenta que he mirado lo mismo y es lo mismo, es parecido. Sí, 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 sí. Es que eso ha pasado con la pandemia, ya que en realidad yo diría que nos ha cambiado la vida durante Ujú, 2 años estando en casa, que fue de una forma tal vez un poco agresiva, pues no, porque tenemos de un ujú, día para otro, estar un día en la vida presencial, sin ningún tipo de conveniencias al día siguiente a que nos restrinjan todo. Y mm, ya uno se ha acostumbrado a ese modo de trabajo que volver a la presencialidad puede ser también un cambio. Ujú. claro. Bueno, Carolina, interesantes los puntos. Te invito a una próxima también edición para conversar algunos puntos un poco de manera más amplio. Tus palabras finales y recomendaciones a los oyentes. Muchas gracias, Juan. De nuevo, reiterarte los agradecimientos por la invitación y bueno, también comentarles a los oyentes que el tema legal laboral no, yo quisiera que podamos verlo desde el lado de prevenir y reducir los gastos que podemos tener, porque en realidad el tema legal laboral, si se usa de forma preventiva, es un gran, por así decirlo, golazo para todo empleador que recién está iniciando, para un empleador que ya está comenzando. Desde el Ujú, lado de preventivo, desde ahorrar costos laborales, por el lado de formalizar, registrarse como una REMIPE, evaluar el tema sancionatorio, el tema preventivo, hacer auditorías y poder
pasar una fiscalización de la SUNAFIL, que de todas maneras se tiene que pasar, ya sea la SUNAFIL puede ir de oficio, puede ir por denuncia, cualquier empresario es probable de que pueda ser fiscalizado, y sobre todo analizarlo desde el lado de poder siempre contar con una mano amiga de poder prevenir y poder conocer más de temas legales laborales, ¿no? Un tema legal laboral que no significa un costo, sino una medida de prevención. Muchas gracias también a los oyentes y bueno, también para que puedan tener contacto conmigo, invitarlos a seguirlos a mis redes sociales como Sí, Carolina por Fernández. favor, menciónalo. Sí, muchas gracias, Juan. Sí, Carolina Fernández Guaita, sí me encuentran en mis redes como LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook. De ahí comparto bastante información legal laboral. Ujú. Gracias, Carolina, y será hasta otra oportunidad. Gracias, Juan. De igual manera, hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Gracias.